Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos en casa de la familia Arrate, un lugar donde se respira arte. Pedro Arrate González nació en Santiago de Cuba el 31 de octubre de 1934. Cursó estudios en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de Oriente José Joaquín Tejada, en la cual se graduó en pintura y escultura. En 1957 Arrate asistió al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Moscú, ocasión que aprovechó para realizar un periplo por Francia, España, Austria e Italia, donde visitó los principales museos, galerías y centros culturales de estos importantes países. Sobre aquella inolvidable experiencia comentó Arrate: en los meses que estuve en Europa pude entrar en contacto con grandes artistas y empaparme de sus obras. Picasso, Gris, Braque y otros muchos pasaron frente a mis ojos en un maravilloso desfile de estilos y de concepciones. Como creador, Pedro Arrate sintió la misma atracción por la pintura que por el diseño gráfico, desarrollando una notable obra en ambos géneros. Su talento fue heredado por sus hijas, las cuales son hoy en día destacadas pintoras. En la familia Arrate encontramos una de las características más interesantes de la cultura santiaguera contemporánea: la transmisión de una generación a otra del amor al arte. Arrate fue un hombre muy especial. La relación con nosotros, con la familia, con los niños, con sus padres, con su familia en general fue muy fuerte. Y realmente los muchachos crecieron en esta casa donde nació él, que además nació su padre y su abuela, o sea que es una casa de los Arrate a través de los años. Y el ambiente relacionado con la plástica aquí en la casa fue muy fuerte, siempre. La visita de amigos, de artistas, no solamente plásticos, literatos, músicos, etcétera, que se relacionaban con él. Sus hijos crecieron aquí y pienso que todos tenían vocación, pero las hembras fueron las que más se destacaron en este sentido. Gretel desde muy pequeña hacía muchas cosas, muchos trabajos con las manos, y él siempre temía que no fueran lo suficientemente, digamos, profesionales, con una calidad artística, porque él era en ese sentido muy perfeccionista. Él amaba la perfección, se exigía a él como artista muchísimo. Y entonces este ambiente, esta cosa se la fue trasladando a sus hijos, si se quiere, de una manera informal. Y bueno, Gretel él la llevó a presentarse en la Escuela de Artes Plásticas, obtuvo su entrada, y ella no, la otra hija mía, ella estudiaba piano, pero un buen día decidió que no quería seguir en el piano, y también matriculó a Arrate, la llevó a su matrícula, a su actividad. Él trabajó muchos años en la escuela, incluso en las dos sesiones trabajó un tiempo en el diurno, inclusive trabajó en el nocturno. Formó a mucha gente. Bueno, la generación posterior de él, creo que todos pasaron por sus manos. Julia, Guayoné, Escalona, en fin, la mayoría de los artistas de ese periodo, porque trabajó en las dos sesiones. Y entonces fue muy interesante su participación también en la escuela, no solamente como docente, ¿no? Habría que estudiar su participación como alumno también en su época y lo que le tocó vivir y todas las actividades que tuvo que realizar para lograr que la escuela fuera lo que ellos querían que fuera. La Galería de Artes Plásticas fue una institución creada por el artista René Valdés Cedeño, el cual se apoyó de los diversos compañeros de la escuela en un principio, y Arrate era uno de los fundadores de Galería de Artes Plásticas,
que es su nombre correcto. Y entonces, bueno, allí se respiraba un ambiente de mucha camaradería, mucho arte, porque no solamente la institución se amplió, no solamente se trabajaba en las artes plásticas, luego el teatro, que era donde yo me desenvolvía. Yo pienso que no se puede hablar de las artes plásticas de Santiago de Cuba si no se menciona la figura de Arrate, porque Arrate fue uno de los artistas, el primer artista, pienso yo, que trajo la modernidad en las artes plásticas a la ciudad. Fue un artista, como ya te dije, muy exigente consigo mismo. Amaba el arte sobre todas las cosas, pero no solamente el arte por el arte. Todas las artes, artes plásticas, teatro, música, carnaval, porque no nos podemos desprender del folclore que amó él por siempre, la rumba. Tenía una visión muy amplia del arte y de su cultura autóctona, por decirlo de una manera más comprensible. En el libro titulado Estética y Revolución, José Antonio Portuondo escribió a propósito de una exposición de Pedro Arrate en el año 1959. Arrate no ha olvidado que todo buen artista tiene que ser un excelente artesano. Por eso estudia, experimenta y aplica a su arte los procedimientos y recursos técnicos que su labor de artesano le impone en sus trabajos de silescreen y otros semejantes. Sabe que un buen cartel tiene mucho que enseñarle al cuadro más pretencioso y aprovecha humildemente la lección. Así va surgiendo ya en su obra mayor un indudable estilo personal. La obra de Pedro Arrate marca un momento de lujo en la plástica santiaguera del siglo XX. Pedro Arrate tuvo dos tendencias o dos vertientes en su obra de arte. Por una parte era pintor y por una parte era diseñador gráfico. Pero de todas maneras yo considero que en ambos casos había un punto de unión, teniendo en cuenta la forma en que él pintaba o la manera de pintar y por supuesto la manera de hacer gráfica. La gráfica no es más que ordenar en el espacio los elementos para además, es decir, llevar un mensaje. Y su pintura tiene que ver un poco con el orden en el espacio, no tiene nada, en el caso de Pedro Arrate no tiene nada que ver con la espontaneidad, sino más bien con el pensamiento y con el análisis de las formas. Entonces pienso que la pintura y el diseño gráfico en Pedro Arrate estuvieron muy ligados. Como pintor te puedo decir que era un magnífico pintor, un pintor excelente. Como estudiante fue excelente académicamente. Por supuesto, eso es una gran base para que un artista pueda desarrollar una obra posterior. La obra de Arrate en sus inicios estuvo vinculada o cercana a la obra clásica, ¿no? Te puedo mencionar entre sus principales temas, Alto en el Trabajo, Mujer con Flor, La Maternidad, que en este momento está en el Museo Bacardí. Son obras que tienen mucho punto de contacto con la realidad. Pero bueno, él con el tiempo fue construyendo esta forma hasta llegar a decir, convertirse en un pintor geométrico y trabajar una técnica muy depurada a partir de la espátula, que cuando tú ves estas piezas tú no puedes pensar que las piezas son hechas a espátula. Sencillamente piensas que son pintadas con un pincel de alguna manera, pero no te explicas mucho que pueden ser con espátula. Pues son con espátula, todas estas líneas perfectas, todas estas formas perfectas, son hechas a espátula, arrastrándolas sobre la tela con muchísima paciencia, porque bueno, la espátula no te da para líneas perfectas, pero bueno, él lo logró. Pienso que fue uno de los pintores de tendencia o que introdujo dentro de la ciudad el arte contemporáneo, es decir,
los conceptos contemporáneos del arte. Esto es importante, puesto que hasta la fecha todo el mundo era bastante figurativo, la abstracción no era la tendencia fundamental. Pedro Arrate, como dicen algunos, es el más contemporáneo de los pintores de esta generación. Como ustedes han podido apreciar en los comentarios de nuestras invitadas del programa de hoy, la familia Arrate ocupa un lugar muy destacado en la plástica santiaguera contemporánea. Título: Sobrecumple plan de producción en 2016 Molinera Fran País de Santiago de Cuba. Para locutor en cámara. La Molinera Fran País de la provincia de Santiago de Cuba sobrecumplió el plan de producción de este año 2016 con 138.000 toneladas de harinas de trigo, lo cual hace posible la permanencia de una variedad de productos derivados en diferentes establecimientos gastronómicos en el territorio. Para Generador de Caracteres, Inés María González Bertrán, jefa de producción de la UEB de cereales Fran País García de Santiago de Cuba. 2. Gualdi González Penado, director de la UEB de cereales Fran País García de Santiago de Cuba. Procedentes de Canadá, Francia y Alemania principalmente, llegan los barcos hasta el muelle de la Molinera Fran País García de Santiago de Cuba con la materia prima que se utiliza en productos derivados del trigo y la soya. Gracias al sobrecumplimiento en el plan de producción en el año 2016, la molinera garantiza la estabilidad y permanencia de los productos en mercados ideales y tiendas recaudadoras de divisas. Además, pretende aportar en lo que resta del año a la empresa cubana de molinería cerca de 4.700 toneladas más de harina de trigo. Renato Bosata, asesor extranjero de la molinera, enseña cada día desde la sala de control a los nuevos técnicos encargados de supervisar el funcionamiento de estas máquinas italianas de última generación que permiten el incremento de la producción en 450 a 620 toneladas de cernido por día. Este cañón expansor de trigo, luego de 20 años sin uso, hoy funciona gracias a la oportuna labor anirista de trabajadores y colaboradores de esta planta de cereales. Actualmente se comercializa el trigo expandido en formatos de 200 y 400 gramos, el maíz expandido de 200 gramos, el gofio de 150 gramos, el pinol de 200 gramos y el salvado de trigo con propiedades medicinales, todos con precios que oscilan entre los 3 y 30 pesos en moneda nacional. De esa producción se deriva también el subproducto de soya y trigo encaminados al consumo animal que se le comercializa a la empresa porcina y agropecuaria del territorio oriental. La reparación y construcción de algunas de las principales áreas de trabajo y esparcimiento es otra de las tareas que se desarrollan en la molinera con la intención de brindar mejores condiciones a los trabajadores. Garantizar una mayor producción con calidad es el principal objetivo de la molinera Fran País García de Santiago de Cuba para el próximo año 2017. Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.